Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están todos? ¿Pueden tomar asiento, por favor? Y vamos a entrar ahora mismo en el estudio de la palabra del Señor, allí mismo en la serie de sermones, en la serie expositiva que estamos haciendo en el Evangelio de Juan. ¿Recuerdan dónde vamos? Juan, capítulo 2. Y la semana anterior hemos visto, ¿qué cosa? Las bodas, el vino, el agua que ha sido convertida en vino, el agua que ha sido convertida en vino. Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar hoy está dentro de los versos 13 a los versos 25 del capítulo 2, así que busquen su Biblia. Si no la tiene aquí en la pantalla, los hermanos de audiovisuales nos facilitarán estos pasajes. Juan capítulo 2, verso 13 al 25. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí eso, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los discípulos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Verso 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Señor, ruego que nos asistas en esta mañana con tu palabra, Señor, con tu espíritu, aplicando tu palabra a nuestros corazones. Que tu espíritu obra, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, y úsame, Padre, para edificar a tu iglesia. Te lo ruego, mi Señor. Amén. Bien, el título del sermón, la verdad, lo tuve un poco difícil para definirlo y espero haber acertado también en el título del sermón, y es: Jesús es nuestro éxodo. Y usted se preguntará: bueno, ¿y por qué pongo ese título? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ir desarrollando el sermón, vamos a ir desarrollando lo que la Escritura nos está enseñando acá al respecto, y usted entenderá por qué el Señor es nuestro éxodo. Para iniciar, antes, quisiera que hagan memoria si alguna vez han viajado en carretera, tal vez en vehículo particular, y se han dado cuenta que en algunas de las carreteras de nuestro país no están correctamente marcadas o señalizadas. Que uno va, por ejemplo, lo pienso más en carretera, por esas carreteras que son oscuras, que no hay iluminación, que el pavimento es negro, la noche bien negra. Y que además de eso no están ni siquiera las líneas que deben ir por los lados o la que debe ir por el centro, que nos permite ubicarnos si todavía estamos dentro de la vía, y que es muy difícil conducir en esas condiciones, manejar en esas condiciones. Cuesta trabajo porque no hay una correcta señalización. Lo más probable que pueda pasar si uno va muy rápido es que se pueda salir del camino. Ahora, en condiciones normales, una carretera, usted lo sabe bien, debe tener todas las señales que indiquen las curvas, los reductores de velocidad y sobre todo esos puntos. Yo no sé si has visto, no sé cómo les llaman, tragaluces,
pequeños utensilios que le ponen alrededor de la carretera, que cuando uno va andando por la luz del vehículo, reflejan luz y uno ve todos esos puntos sobre la carretera, correctamente señalizadas. Ahora, eso en condiciones normales, claro, no pasa en todas las carreteras, no sabemos si es que la carretera está muy nueva o hay algo de negligencia. Ahora, este ejemplo es para introducirlos en lo que Juan está haciendo aquí, hablando acerca de la persona de Cristo y como hemos visto hasta aquí, desde el primer capítulo, que Juan está señalando a Cristo como el creador, está señalando a Cristo como el soberano sobre todas las cosas y que dichas señales están dadas para que nosotros creamos. Y a través de todas estas señales, las cuales vamos a ser testigos a través de esta serie expositiva de Juan, y es que el propósito de estas señales es para que, en el capítulo 20, verso 31, dice para que crean que Jesús es el Cristo, para que crean que Jesús es el Mesías y que creyendo en Él tengamos nosotros vida en su nombre, dice ahí mismo la Escritura. Ahora, hemos recibido este testimonio para que creamos que Jesús es el Señor, para que creamos que Jesús es el Rey, el soberano sobre todas las cosas y que no haya duda en nuestras vidas de quién es Él. Y que además la obra expiatoria que presentó el Señor Jesús en la cruz, además de eso, nadie más la podría hacer. Solo Él la podía hacer. Es una obra que nadie más puede hacer. Y ha consumado en la cruz dicha obra de salvación para su pueblo. Todas estas señales que veremos a través de estos estudios y que particularmente escucharemos hoy, una más de estas señales están puestas para indicar, así como las señales de tránsito o las señales que están sobre la carretera para indicar, avisarnos del camino, señalar algo, aquí también están puestas todas estas señales para mostrar a Cristo, para decir, he aquí el Mesías. He aquí el Señor, el Salvador de nuestras almas. El relato que tenemos hoy, si usted se ubica ahí en el capítulo 2, versículo 13, estaba cerca, ¿qué cosa? La Pascua. Nos anticipa de inmediato el escritor aquí un evento que todos los hombres de Israel tenían por ley observar, que tenían por norma seguir. La Pascua, y Jesús se prepara para ello. En el verso 13 está anticipándose a ello. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y es que la Pascua de los judíos es un evento trascendental dentro de la historia del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ahorita hacemos un poco de memoria al respecto. Es un evento tan importante, mucho más importante y significativo para ellos, que podríamos hacer una comparación respecto a lo que pasa, por ejemplo, en nuestros países, como el del evento de independencia, algo así. Pues aquí ellos tienen un evento similar, pero mucho más trascendental, mucho más significativo, la observación de la Pascua. Y esta Pascua, para poder entender en el marco de lo que el Señor a través de Juan está diciendo acá, para entender eso tenemos que remontarnos al relato previo del Éxodo, para poder comprender y ver un poco de luz de lo que está sucediendo acá. ¿Qué sucede en el libro de Éxodo? ¿Qué señala el libro de Éxodo? Nos va a mostrar que el Señor está buscando la salida de su pueblo, está llevando a su pueblo a salir de la esclavitud, y la forma en la que lo está haciendo es trayendo un juicio sobre la tierra que los mantiene esclavos. Y el juicio particularmente que corresponde al de la Pascua es el juicio que traerá Dios sobre los primogénitos de la tierra de Egipto. Es el 10º juicio que trae Dios sobre esta tierra. Dice ahí en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Bueno, eso se remonta desde el capítulo 11. Usted lo puede revisar. Dice el Señor, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué está sucediendo acá? Estamos ante, decía ahorita, el último de los juicios que Dios ejecutará contra esa nación que mantiene esclavo al pueblo de Israel.
Y que la forma en la que Dios lo está haciendo es confrontando cada uno de los dioses que allí estaban presentes. Y el último Dios que está confrontando acá es el Dios del cielo y de la tierra, de esa tierra, al faraón, al representante de esa deidad allí. Y la forma en la que el Señor va a dispensar allí su juicio es trayendo muerte. Y este juicio pasará por toda la tierra de Egipto y herirá a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito allá de la sierva que está allá atrás del molino, dice ahí. Pero el Señor, cuando va a traer ese juicio, no deja, porque el pueblo de Israel está inmerso allí en ese pueblo, está allí con ellos. No deja sin una provisión a su pueblo. Y la forma en la que el Señor les deja una provisión a su pueblo es diciéndoles: tomen un cordero por familia. Un cordero por familia. Uno que sea sin defecto. Ahí en el verso, en el capítulo 12. Uno sin defecto. Y en el día 14 del primer mes, porque además le señala, este será el primero de sus meses. En el día 14, entre las 2 tardes, el cordero debe ser inmolado, debe ser sacrificado, ofrecido por el pueblo. Y la sangre del cordero, ¿qué debía hacerse con la sangre del cordero? Debía ponerse sobre los postes de la puerta y sobre el dintel. Así nos patina un poco la idea de que es el dintel. Era esa estructura que es una especie de viga que servía sobre la parte superior de la puerta para sostener el resto del edificio, porque en el vacío no sea que se desmorone, ¿de acuerdo? Y ese es el dintel. Ese día ellos, más bien en esa noche, ellos deberían con la sangre del cordero ponerla sobre su puerta, sobre el marco de su puerta. Y ahí en el versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estén. Y verá el Señor la sangre allí y pasará de vosotros, dice, y no habrá muerte en aquella casa. Y esta es la Pascua que el Señor les ha ofrecido. Por eso le llamamos, o por eso se llama Pascua, porque traduce eso, porque ha pasado de largo. En donde ha habido sangre, el ángel de la muerte, el juicio del Señor ha pasado de largo. No ha habido juicio en esa casa. Por lo tanto, podemos tejer aquí una idea que la podemos trasladar no solamente desde el Éxodo, aquí lo que está sucediendo en el libro de Éxodo, sino lo que el Señor ya viene anunciando aquí en Juan, en el capítulo 2, versículo 13, que empieza a anunciar aquí. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Que la historia de la humanidad, así como termina la historia de la esclavitud del pueblo de Israel, termina en un juicio sobre esa tierra, así mismo la historia de la humanidad terminará en un juicio. Y toda la humanidad será pasada por el juicio. Pero todo aquel que esté marcado con la sangre de ese cordero pascual, de ese cordero que es inmolado en la cruz allá, será librado del juicio, estimado hermano. ¿Puede ver usted ese nuevo éxodo que va a iniciar ahora? ¿Puede ver que en la historia del pueblo de Israel ellos van a ser los van a expulsar? Váyanse ya. Son libertados por el Señor. Pues ahora, con la sangre del cordero y el día en el que el Señor regrese, sabemos que habrá juicio sobre la tierra, pero que los hijos del Señor saldrán en el éxodo con su Señor. Eso es maravilloso, hermano. Eso nos llena de esperanza y de gozo, el saber que la sangre del cordero nos libra de eso. Y el juicio pasará de largo. Miren, la paciencia del Señor, de Jehová, se ha agotado con el faraón. Pues bien, aquí en el pasaje del capítulo 2, verso 3 en adelante, la paciencia de Jesús se ha agotado con este pueblo que está aquí, al ver lo que han hecho con su casa. Y nos muestra y nos resalta el celo por su casa, el celo por la casa, dice ahí, de su padre, la casa de mi padre. El celo por los santos.
Nos muestra a Jesús en un celo por lo que debía haber en un lugar que debía ser santo. Nos muestra esa pasión, ese celo por esa santidad, por lo que debía ser puro. Y lo demuestra haciéndose un azote y expulsando a todos aquellos que hacían dar vergüenza en aquel lugar que debía dar honor al Señor. La Pascua es la obra más grande de redención que encontramos en el Antiguo Testamento. La Pascua es la obra de salvación que encontramos también en el Antiguo Testamento, pero que si usted lo ve, sucede una sola vez y se instituye para ser recordado por todas sus generaciones. Y ellos en adelante, año tras año, recuerdan la Pascua. Al punto de llegar aquí, hasta Juan, aquí en el relato del Señor Jesús, al tiempo de Jesús, y van a celebrar la Pascua porque la instrucción en el Éxodo fue por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Pero ese evento de pasar el juicio pasó una sola vez. Pero asimismo en el Nuevo Testamento, la sangre, como en el Antiguo Testamento, la sangre del Cordero que fue para que pasase de largo el juicio, asimismo la sangre de Jesucristo, hoy para nosotros, es una obra hecha una sola vez y que nos permite librarnos del juicio y de la ira venidera. Una sola vez, pero que a su vez el Señor en la cena instituye ahora y le da vuelta a la Pascua y le dice: esta es mi sangre que por vosotros es dada, y instituye en su sangre, en su cuerpo, ahora la Pascua, y diciendo: yo soy la Pascua que por vosotros es dada. Está en la última Pascua, lo que acabo de decir sucede en la última Pascua. Jesús gira hacia sí esa práctica diciéndoles: ahora soy yo, yo estoy acá, yo soy el Cordero sin defectos, sin mancha, que va a librar su cuerpo. Y esa copa es el nuevo pacto, dice la Escritura: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Termina: hagan esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Y termina consumada la Pascua en su sangre. Y termina consumada la Pascua en su persona. E instituye para memoria de todos los creyentes lo que hacemos en la cena todos los meses hasta que el Señor regrese. Ahora, pensar en la Pascua como un evento remoto por allá en la antigüedad y que sucedió, y bueno, wow, lo que sucedió por allá, y no estimar que es un hecho que prefigura y prepara al creyente, pero también que le dice al mundo que para cuando el Señor regrese habrá un éxodo final, pero para los creyentes, pero para el mundo será el fin, el exterminio. Y el éxodo final es cumplido por Cristo en la cruz. Miren que no es a propósito. Hoy estamos culturalmente celebrando el día de Domingo de Resurrección. Y Dios ha provisto acá el tema de la Pascua también para que recordemos su muerte, pero no solamente su muerte, sino también que Él se levantó de entre los muertos, amados hermanos. No es un hecho aislado, no es un hecho que debe quedarse en la historia, sino que nos sirve para volver y reconsiderar y ver a Jesús como nuestra Pascua, como quien nos reconcilia con el Padre. No es casualidad que Juan mencione esto acá. Estaba cerca la Pascua. Bueno, alguien diría: no es casualidad, o bueno, justo sucede. No, Jesús pudo haberlo hecho en otra época. No, pero aquí tiene una intencionalidad: señalar a Cristo, señalar que Cristo es la Pascua también. El Señor no va a desaprovechar esta maravillosa oportunidad para mostrarles que Él será dicha Pascua. Por eso Juan el Bautista, ahí en el capítulo 1 de Juan, si usted se regresa un poco, en el verso 29,
Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dice ahí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En qué estaba pensando Juan el Bautista? Juan tenía en su mente muy consciente la idea de que este es el Cordero Pascual que nos salvará del juicio en la ira venidera del Señor. Y por eso pronuncia aquí unas palabras que usted tal vez ha escuchado nombrar como el Agnus Dei, Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Juan es consciente de esa obra de liberación que el Señor viene a hacer sobre su pueblo, de una obra de liberación que está pronta a venir. Y a su vez del juicio de Dios que sellaría dicha obra. R.C. Sproul, un teólogo importante de estos, murió hace no mucho, menciona lo siguiente: una salvación por Dios y al mismo tiempo una salvación de Dios. Otra vez, una salvación por Dios y una salvación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es el Señor preparándose Cordero para proveer a su pueblo de redención, pero también el mismo Señor traerá juicio, amor, misericordia por su pueblo, pero también la ira del Señor. Ha entrado el Señor Jesús al templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los vendedores. Ha encontrado en el templo a vendedores de bueyes, ovejas, palomas, los cambistas. ¿Qué panorama tan desastroso ha encontrado el Señor en su casa? Un panorama que no corresponde, estimado hermano, al lugar que el Señor ha destinado para su gloria, para representar a esa santidad también. El templo debía ser el punto donde el pueblo podría ir a Dios. Pero el abrumador escenario es aquí, que han convertido la casa, dice ahí, de mi Padre en casa de mercado. En otros de los evangelios lo menciona como ¿qué? Como cueva de ladrones. Como cueva de ladrones. Revelando algo importante aquí. Revelando el corazón, la avaricia y el espíritu o los corazones esclavos de los hombres que gobernaban el pueblo judío, que gobernaban allí, y tal vez muchos del pueblo esclavizados por estos ritos, esclavizados por estas cosas que ellos habían pervertido. Una muestra de la avaricia del corazón esclavo de los hombres. El Señor ha encontrado que muchísimos años después de que acontece el éxodo, de estar en Egipto, ahora ellos han regresado otra vez a la esclavitud. Y que su pueblo sigue siendo esclavo. Pero esta vez ellos son su propio faraón. Esta vez ellos son sus propios verdugos. El Señor le dijo a Moisés: escucha, faraón no os oirá. Por allá en el Éxodo, Éxodo capítulo 11, verso 9. Faraón no os oirá. Y da una razón: para que mis señales, o más bien mis maravillas, se multipliquen en la tierra de Egipto. Pues asimismo el corazón endurecido de los hombres aquí, gobernantes del pueblo judío, de esa nación, se ha endurecido. Y lo que veremos es la gloria del Señor manifestándose una y otra vez a través de todo el relato. Versículo 11 del capítulo 2 de Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es solo el comienzo. Esto es solo el principio.
Pues bien, ese corazón endurecido de esta generación, ¿qué hace de forma audaz ante el Señor? Y le interrogan y le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué está haciendo Jesús acá? Está dando cumplimiento a una de las profecías dadas por el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo del 1 al 4, en donde Malaquías, por voz del Señor, dice que vendrá súbitamente el Señor a su templo, a quienes ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Eso es Malaquías 3, del 1 al 4. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá resistir o quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él ha venido a casa de su Padre. Y en una muestra del celo, los discípulos ahí recuerdan en un salmo. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito el salmo, el celo de tu casa. ¿Qué cosa? Me consume. Una forma de decirlo, me come, Y es que aquí hay una muestra del celo del Señor, de Jesús, por mantener las santas ordenanzas del Señor, de su Padre. ¿Y qué ha hecho? Miren, verso 15, y haciendo un azote de cuerdas. Un azote de cuerdas. Probablemente el azote lo fabricó ahí en el momento de las mismas cuerdas con las que ataban a los animales allí, de los mismos juncos que habían por ahí, y se hizo de un látigo. Y con dicho látigo expulsó tanto a los vendedores como sus animales, y esparció, ¿qué cosa? Las monedas de los cambistas, y volcó sus mesas. Y menciono acá a un comentarista y dice que no por este látigo delgado es que fueron expulsados estas personas y sus animales y toda esta gente. No fue por ese látigo delgado, sino por la majestad de la autoridad divina que reposa sobre él, que ellos salieron de ahí. Por la majestad divina fue ejecutada esta expulsión, no siendo el látigo no más que una señal, ¿sabe de qué? Del azote, de la ira divina del Señor que ha de venir. Cuando niño, el Señor Jesús se quedó en el templo alguna vez. ¿Recuerdan allá el relato de Lucas? Y sus padres lo buscaban angustiosamente. Y cuando le hallan en el templo, ¿qué responde el Señor Jesús? ¿No sabéis qué cosa? Que en los asuntos, o en la Reina Valera creo que dice, los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Hay una similitud bastante grande con esa expresión, en la casa de mi Padre, cuando es niño, y ahora con la que está aquí, ya habiendo comenzado su ministerio, diciendo, no hagáis de la casa de mi Padre, esa misma expresión. Y es que esa similitud me lleva a pensar simplemente lo siguiente, y es que antes Jesús era simplemente un hijo en su propia casa, siendo joven, siendo pequeño. Pero ahora, habiendo tomado ya la heredad, haciéndose ahora el heredero, ahora aquí Él es el hijo sobre la casa. Ahora Él es la autoridad sobre la casa. Ahora Él manda aquí, Él es el hijo sobre esa casa. Y la audaz respuesta de los fariseos, de los hombres acá, de los principales de los judíos, es: ¿qué señal nos muestras? ¿Qué más quieren? ¿Qué esperan ver? Hasta los discípulos aquí han entendido: el celo de tu casa me consume. ¿Y qué les da el Señor Jesús como señal? Como evidencia de esto: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy similar a la respuesta que recibe cuando la generación perversa en Lucas demanda una señal. ¿Recuerdan?
¿Y qué señal les da el Señor Jesús? La señal de Jonás. Exactamente igual. Ahora, el Señor es Señor del templo. Está mostrando su autoridad, está mostrando que Él es el Señor de esa casa. Y es aquí importante recordar también que después de que salen al desierto, el Señor les entrega instrucciones para construir un santuario en el que Él habitare en medio del pueblo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Esas instrucciones que el Señor está dándoles es para que el Señor en medio de ese santuario habite con su pueblo. Habite allí. Pues ahora aquí el tabernáculo, el santuario del Señor está presente ante ellos. La gloria del Señor está presente ante ellos. Para recordar un poco la gloria allí en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, era manifestada por medio de una nube que cubría este lugar, este santuario. La nube llenaba todo el santuario. Y había, dice en el relato ahí mismo, y como una nube que estaba de día sobre el tabernáculo y fuego estaba sobre la noche sobre él, la presencia misma y personal de Dios estaba con ellos. Eso atrás, allá en el Éxodo. Pero ahora, la misma presencia que allí era una nube espesa, algo aniquilante también para este pueblo. Ahora esa misma presencia que allí podía aniquilarlos, ahora está presente ante ellos. La gracia del templo es Cristo. La gracia del templo es el Señor del templo y no el mismo edificio. Y ellos tienen la gracia del templo frente a ellos y se casan con las piedras. Así que habiéndoles entregado estas instrucciones, ellos podían admirar allí en el Éxodo esa gloria del Señor caminando con ellos. Y allí en el relato se ve que cuando la nube se alzaba y se movía, ellos debían mover el santuario, y cuando la nube no se movía, allí permanecían más tiempo. Aquí en el relato de Juan está la presencia misma del Señor habitando allí. ¿Han escuchado la expresión Shekinah? Bueno, algunos la han visto en la tienda, papelería, Shekinah o pastelería. Bueno, hay muchos negocios llamados así. Pero déjeme decirle que la expresión simboliza la presencia misma de Dios estando ahí, a plenitud, no una parte del Señor. El Señor plenamente está habitando allí. Pues bien, plenamente el Verbo encarnado está entre ellos. Y Juan dice, y vimos, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis está ahí, y vimos su gloria. Gloria, esto está en Juan capítulo 1 verso 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues bien, la gloria que habitó en el tabernáculo, la gloria que habitó también en el templo que edificó Salomón, lo que daba gracia al lugar, estaba frente a ellos. Pero tenemos un cuadro diferente acá. Un cuadro en lo que debería ser santo, lo que debía verse allí como puro, como cuidado, como apartado para Dios. Se había pervertido por causa del corazón malvado de los hombres, de los sacerdotes. Otro de los profetas anuncia que limpiará a los de Leví, a los sacerdotes. Y en vez de tener aquí una nube de la presencia de Dios en el relato de Juan, estamos viendo que en el templo lo que hay es una nube, pero de ladrones. Una nube de hombres que han asaltado al pueblo, que han asaltado el templo y se han apropiado de él. Y que a la vez están asaltando a todos aquellos que vienen a buscar al Señor allí. No muy distinto al panorama nuestro o a nuestra actualidad,
de doctrinas diversas, doctrinas de hombres que hay por ahí, que polulan por ahí, que lo único que hacen es trasquilar a la iglesia, que lo único que buscan es devorar las ovejas del Señor y no alimentarlas con los pastos verdes que el Señor da a sus ovejas. Y sabe que estos hombres, digo audaces, pero en la forma de atrevidos, ¿qué señal nos muestran? Solicitan una señal. Y el Señor ya los va a denunciar, generación perversa, malvada. Para ellos es obvio que la comercialización allí en el templo es corrupta, está mal. ¿Por qué pudo haber empezado esta comercialización? Tal vez por una buena intención, facilitar a los peregrinos, a los que vienen de tierras muy lejanas, el no tener que cargar con el sacrificio, el no tener que cargar con estas cosas y facilitárselas cerca, ya, para no tener que cargar con estas cosas. Pero lo que parece podría ser, empezó con una buena intención, déjeme decirle que termina mal, porque Dios no lo dijo así, porque el Señor no lo instituyó así. Por eso a veces nosotros tenemos un riesgo terrible cuando nos ponemos a pensar que los métodos que encontramos en la Biblia, que ha dado el Señor para entregar su palabra, como el ejercicio de la predicación, por ejemplo, que a veces podría ser ineficiente, obsoleto, y que necesitamos pararnos aquí para hacer un show antes para que el mensaje sea reforzado. Pues déjeme decirle que no, porque en eso es lo que el Señor ha ordenado, que a través de la predicación, de la locura de la predicación, usted y yo podamos creer. No nos corresponde a nosotros decir cómo hacer las cosas. Pedían una señal. Y la señal que el Señor les ofrece es: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Jesús está con esta expresión anticipando algo que va a cambiar ya, algo que va a ser cambiado, que más bien, voy a usar la palabra, algo que va a ser renovado. Anticipa ahora con esto que el Señor les está diciendo aquí: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Un cambio en la adoración del pueblo, un cambio en la adoración de sus hijos, de su pueblo. Con esto el Señor les está diciendo: miren, el templo hecho de manos está llegando a su fin. El templo hecho, ese templo herodiano hecho allí, está llegando a ser obsoleto, porque la misma presencia de Jesús allí presente dejaría atrás la sombra de lo que es ese templo. ¿Recuerdan cuando estudiamos Hebreos? Bueno, algunos de los que están presentes hemos estado presentes en todos los estudios de Hebreos. Esto solamente es una sombra de lo que vendría a cumplirse en la persona de Jesucristo. Y así se lo dice el Señor Jesús para corroborarlo todavía más a la mujer samaritana. Un relato que vamos a encontrar aquí más adelante en Juan, en el capítulo 4, en donde le dice a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está quedando en obsolencia el templo hecho de manos de hombres, porque el templo vivo del Señor, el sacerdote y el cordero están presentes entre los hombres, así como había sido anunciado por los profetas. ¿Y cuál es la respuesta de los judíos al escuchar que destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Son incrédulos, ¿no? Note la exclamación de ellos. Dijeron luego los judíos en el verso 20: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Déjeme decirle, aunque aquí nos dice que en 46 años fue edificado en este templo, a través de algunos escritos de uno de los historiadores judíos de la época llamado Josefo, podemos comprender que el templo aún no había sido terminado, sino que más o menos en el año 63, si no me equivoco mal, viene a ser completado el templo.
pero que pocos años más adelante vendría la destrucción sobre Jerusalén y el templo físico se iría abajo. Ellos no han entendido la afirmación del Señor Jesús. Juan hace aquí la aclaración para nosotros, verso 21, mas él hablaba del templo de su propio cuerpo. La señal entonces que querían ellos tal vez era una señal estrepitosa, sobrenatural, algo que los asombrara. Pablo le dice a los corintios, los judíos demandan señales y los griegos, ¿qué cosa? Recuerden, sabiduría, ¿cierto? Pues eso no ha cambiado. Sigue estando en ellos eso. No entienden la afirmación del Señor y aplican lo que el Señor dice, destruid este templo, lo aplican al templo de piedra ya, al templo de Herodes. Claro, si usted lo revisa también bien en el verso 22, los discípulos tampoco los habían entendido claramente. No habían logrado discernir tampoco exactamente qué es lo que está sucediendo cuando el Señor dice destruid este templo. Por eso dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Me imagino los discípulos del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor había dicho esto? Se refería a su cuerpo, al cuerpo de a su templo. Hace un momento hablamos de la Pascua. Pues su muerte, la muerte del Señor como el Cordero de Dios inmolado, el ofrecimiento de esa Pascua, el día en el que el Señor Jesús es llevado a la cruz, deja en obsolencia el templo de Jerusalén. Por eso la afirmación a la mujer samaritana, mira, ya casi está cerca el tiempo en que ya no será ni allí ni acá. Y que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el templo ahora también viene a ser el Señor mismo y ha hecho de su iglesia el templo también suyo. Su resurrección viene a ser la base de un nuevo templo espiritual, estimado hermano. Un nuevo templo espiritual en el que usted y yo estamos inmersos, la iglesia. Pablo le dice ahí a los corintios, no sabéis, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El templo hecho por manos de hombres será destruido, ya lo dije anteriormente, será destruido más adelante, años más adelante, bastante adelante. Y no se volverá a levantar ese templo, aunque algunos hoy por hoy están pensando, es que todavía esperamos que el templo allá en Jerusalén sea reconstruido. Pues déjeme decirle que a la luz de lo que el Señor está diciendo aquí, ¿qué gracia tiene construir otro templo? Porque habiendo ofrecido su vida como propiciación por nuestros pecados, para librarnos del juicio, siendo Él nuestra Pascua y siendo a Él ahora el templo, ¿qué gracia tiene ahora el templo de Jerusalén reconstruido otra vez? Ha habido un cambio. El antiguo sistema ahora es renovado por uno nuevo que está basado en su sangre, ya no en la sangre de un cordero animal allí sin defecto, sino en uno que es en la propia sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero como un nuevo templo. Y Juan también en el libro de Apocalipsis nos lo va a recordar, que allí en la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, verso 22, en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de templo, hermano. ¿Sabe por qué no hay necesidad de templo?
Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de esa ciudad de Dios. Porque el Señor Dios Todo, dice ahí, textualmente lo estoy diciendo, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y es el Cordero. Ya no tiene gracia este edificio. ¿Qué admiración sentían estos hombres por este edificio? Claro, es el centro de negocios. Es el centro de sus ganancias. Es el centro de su corazón desviado, producto de la avaricia, producto de lo que hay en el corazón, de la hipocresía, de la levadura de estos hombres. Y hoy podemos nosotros traer al contexto estas cosas. Cuando en la Pascua el Señor les dice, coman la Pascua apresuradamente. Antes de decirle apresuradamente, les dice allá en Éxodo capítulo 12, ceñid vuestros lomos. Pero si van a comer la Pascua en casa, ¿por qué les dice ceñid vuestros lomos? ¿Qué significaba esa expresión? Pues significaba estar prestos, estar listos. Usted recuerda que ellos se movían con túnicas, con ropas largas, y que para poderse movilizar con agilidad tenían que recogerla y amarrarse aquí a la cintura una parte de eso para que sus piernas estuvieran libres y pudieran correr, por ejemplo. Pues allí en la Pascua el Señor Jesús les dice, mientras coman la Pascua, comanla apresuradamente y ceñid vuestros lomos. Porque el Señor les está diciendo a su pueblo, estén preparados para la hora en que tengan que salir de la tierra de la esclavitud. Pues aquí ahora para nosotros, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento también encontramos una y otra vez la expresión ceñid vuestros lomos, estén preparados. El Señor Jesús lo va a decir a través de los evangelios, pero también en las cartas de los apóstoles va a encontrar usted una y otra vez que estén preparados, que estén listos, porque no sabemos cuándo venga el Señor, cuando venga el día de la ira, el día del castigo sobre esta tierra. Así que estemos todos ceñidos, preparados para correr a Él. Ahora, muchas más señales. Versículo 23, estando en Jerusalén, Juan 2, 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El relato de Juan nos dice que hay más cosas que sucedieron. Esto es antes, un poco antes de la Pascua, pero ya durante la semana en la que se celebraba la Pascua, el Señor ha hecho todavía más señales. ¿Recuerdan cuando les dije, el faraón no os oirá para que se multipliquen las maravillas del Señor Jehová? Pues aquí estos hombres necios, tercos, solo sirven para que se haga todavía más evidente la gracia y la misericordia del Señor. Y por allá en otro de los pasajes vamos a encontrar, oh Jerusalén, que matas a los profetas, y el Señor les va a decir que como la gallina, como los pollitos, intenté juntarlos. Qué misericordia tan grande la de nuestro Señor. Muchas más señales hizo el Señor y muchos creyeron en su nombre. Subraye esa parte. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. El pasaje anterior, del 13 al 22, nos ha revelado a Cristo como el heredero, como el Señor de la casa, revelando que esta es la casa de mi Padre, hablando de que Él es el Hijo de Dios. Pues aquí Juan nos lo reitera ahora en un aspecto todavía mucho más sublime, y es que el Señor conoce a todos los hombres. Conoce a todos los hombres. Un aspecto sobrenatural. Y cuando decimos que conocía a todos los hombres, no lo decimos como ese conocimiento que parte de la idea del discernimiento que podamos nosotros tener acerca de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo conozco a mi esposa.
pero yo no sé qué hay en sus pensamientos, que no sé qué hay en su corazón. Digo que conozco es porque de alguna manera puedo anticipar algunas de sus reacciones, porque conozco algo de su carácter, pero no a cabalidad. Este conocía a todos, no es producto de ese discernimiento obtenido por la experiencia del Señor, sino es aquí una afirmación de Juan diciendo que el Señor tiene un conocimiento completo, omnisciente, a plenitud de todas las cosas, de todo lo que sucede en el hombre. Y varias veces en los evangelios vamos a ver que el Señor sabía lo que había en el corazón de los hombres. Vamos a encontrar indicaciones de esa clase. Yo conozco a estos hombres. David lo expresa de una forma hermosa acerca de este conocimiento completo y pleno del Señor de los hombres. David lo expresa diciendo: oh Jehová, ¿recuerdan esa expresión de tú me has examinado y conocido? Hay una canción de eso, ¿recuerdan? Tú me has examinado y conocido. Pues bien, David continúa diciendo: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y escuche bien esto: pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí tú ya la sabes toda. Así que es evidente que Juan haga una aclaración aquí de que el mismo Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues el Señor conocía el corazón de todos los hombres. Todos los hombres. Este pasaje que está aquí, vamos a ir cerrando ya. Este pasaje que está aquí nos sirve como puente para conectarnos a lo que viene la semana entrante. Jesús y Nicodemo, un encuentro bastante importante aquí. Y es que el Señor discierne, ve, más bien, conoce el corazón de los hombres y nos sirve de puente para ver que muchos creyeron en su nombre. Pero parece que se aproxima un problema al entender: muchos creyeron en su nombre, pero, nótese la introducción en el versículo 24 de la expresión pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. La palabra creyeron ahí en el verso 23 y la palabra fiaba en el verso 24 tienen la misma raíz. En el griego, en pisteo se llama pisteo. Pareciera presentarnos un problema acá. Sin embargo, yo lo que encuentro aquí, por lo que la misma escritura nos muestra en el mismo evangelio de Juan, es que ellos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús por las señales que vieron. Pero lo que trata de decir acá el autor es: pero Jesús no creía en todos ellos. Y note la diferencia entre la expresión muchos al principio y la expresión todos después. Son dos grupos, uno inmerso dentro del otro. Y es que aquí hay algo importante también. ¿Qué es lo importante? Pareciera que estuviera hablando de una fe superficial, o una fe espuria, una fe no pura. ¿Será que eso es lo que está diciendo el autor acá? No. Juan, en el capítulo 20, capítulo 20, del versículo 31, aquí mismo del Evangelio de Juan, dice: pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, subraye ahí, tengáis vida en su nombre. Y vuelve y usa una fórmula que está dada aquí: creer en su nombre, creer más en su nombre. Todos creemos, toda la gente en el mundo cree en algo. La diferencia está en qué creen. Los ateos dicen que no creen en nada, pues se mienten a sí mismos porque tienen fe en algo, pero errando, ¿me entiendes? Van en otro sentido, pero hay fe en ellos en otro sentido. Pues aquí la fe en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios,
Es una fe salvífica y yo no puedo creer que sea una fe que no esté ya cimentada. Lo que pasa aquí es que esa fe tiene que perseverar, o más bien esa fe tiene que llevarlos a ellos a ser perfeccionados. Nótelo por los discípulos. Los discípulos no se habían dado cuenta de que Jesús estaba hablando de su templo, de su cuerpo, solo hasta que resucitó. Pero ya había fe en ellos, ya habían sido dispuestos para salvación. Esto que dice el autor acá, no lo dice descuidadamente. Muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos. No es un descuido de Juan, porque Juan ya nos ha dado hasta aquí seguridad en unos aspectos, y es que no es por el esfuerzo propio, personal, suyo o mío, que nosotros podamos creer. Porque ahí en el capítulo 1 de Juan, Juan nos dice quiénes son los que pueden creer. Puede usted encontrar eso ahí en el capítulo 1, versículo 13 de Juan. ¿Quiénes son los que pueden creer? No son los que lo han hecho por el esfuerzo propio, sino son aquellos los que pueden creer, en los que han sido abiertos los ojos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son son engendrados por la voluntad de Dios. Así que el decir que creyeron en su nombre no quiere decir que creyeron falsamente. Tampoco está diciendo que toda Jerusalén creyó, está diciendo que muchos creyeron. Más bien que todos los de Jerusalén, no todos creyeron, a pesar de ver las señales. Así que Juan recalca aquí la divinidad del Señor, recalca que conoce a todos y que en su nombre los que han creído en Él puedan tener vida. Y es la misma fórmula que aparece en el 20:31. Estas señales se han escrito para que puedan creer. Y estos que están aquí en el verso 23 creyeron en su nombre viendo las señales. Viendo las señales. Este nuevo nacimiento o esta nueva vida para estos hombres que han creído en su nombre no puede nacer de ellos. Esto no puede partir de su deseo de buscar a Dios. ¿Quién hallará al Señor? ¿Quién puede buscar al Señor? No hay justo ni aun uno. Así que creer aquí que es una fe superficial por el hecho de que solo ellos están entusiasmados por las señales. Pues Juan no hubiese dicho acá que creyeron. Ellos no están entusiasmados por las señales, porque descalificaría esa prerrogativa de Juan cuando afirma, nuevamente lo cito, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías. Para que creáis en su nombre y para que tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, la indicación de que Jesús no se fiaba de ellos podría indicar aquí es más bien que Jesús no se entregaba a todos tan familiarmente como se entregaba familiarmente a sus discípulos. No se entregaba tan familiarmente a todos hablando de Jerusalén, porque Jesús ya estaba haciendo enemigos por hacer lo justo, lo santo, enemigos dentro del pueblo, dentro de los principales de los judíos que después lo van a perseguir. Y también el uso de las palabras, muchos en el verso 23 y todos en el verso 24. Un conjunto grande del todos, y dentro de ese conjunto, un conjunto pequeño llamado muchos. Porque no todos creyeron. Por eso es importante notar esa expresión ahí, muchos. Así que, estimado hermano, la invitación en esta mañana, providencialmente, es para que usted pueda creer en el Señor, que Él es nuestra Pascua, que Él es la propiciación por nuestro pecado, que en su muerte, que en su sacrificio somos librados de la ira venidera, y que yo puedo dar gloria al Señor por eso y gozarme en eso,
Porque qué maravilloso regalo el no ser apartado de su misericordia, el no ser apartado de su benevolencia para ser acobijado por la ira. Y que por su sangre nosotros somos marcados, así como allí las casas eran marcadas con sangre para que el ángel de la muerte no entrara y matara allí. Así nosotros somos marcados con su sangre. Y a través de esa sangre nosotros tengamos vida en Él. Padre nuestro, nos has mostrado, Señor, tu gloria, tu poder y tu majestad. Y este precioso testimonio que tenemos hoy de ti, Señor, de tu sacrificio, de tu muerte expiatoria, Señor, por mis pecados, librándome del castigo, sacándome de la esclavitud de mi pecado, Señor, para darme vida. Cuán grande misericordia has mostrado, Señor, por los tuyos. En que en esto que has hecho, Señor, has dado vida. Has traído paz a nosotros, Señor. Y te honramos, Señor. Y recordamos hoy, Padre, tan precioso sacrificio que nos libra del juicio que recayó sobre ti, Señor, del juicio que tú llevaste por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz que fue sobre ti, Señor, porque no fue sin castigo que nosotros tenemos hoy paz, sino que recayendo sobre ti, Señor, todo lo que nos debía caer a nosotros, recayendo sobre ti, Señor, hoy somos reconciliados nuevamente, Dios. Gracias, precioso Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos, Señor. Ruego que tu palabra haya cabida en el corazón de mis hermanos. Y que podamos hacer memoria todos los días, Señor, año tras año, generación por generación, hasta tu regreso, Señor, de esta preciosa sangre derramada por nosotros, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.